Bienvenidos todos a nuestra tercera clase del día de hoy. Me da mucho gusto que puedan estar con nosotros. Y solamente quiero hacer un pequeño resumen antes de comenzar y después vamos a ir a orar y pedir la dirección de nuestro Dios, porque es muy importante pedir que su Santo Espíritu nos toque a cada uno de nosotros y que podamos recibir de su palabra, porque lo más importante de todas estas lecciones es que podamos recibir de Él y ser transformados por medio de su palabra. Cuando comenzamos nuestra primera clase, definimos lo que es arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, viene de la palabra griega, metanoia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Número 2, tenemos que entender que Dios es el que inicia el arrepentimiento. Es un regalo que Dios da a cada uno de nosotros para que podamos ser cambiados. Y el arrepentimiento produce fruto. La palabra del Señor dice que no es suficiente, ¿sí? Con decir estoy arrepentido, sino que tiene que haber un fruto en nuestra vida. Y veíamos la semana pasada que un cambio de mente nos lleva a un cambio de dirección, lo que llama la palabra del Señor, la palabra conversión, que significa una vuelta de 180 grados. Si yo voy hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Si yo voy hacia el este, ahora voy hacia el oeste. Eso es realmente conversión. Y que un cambio de camino, ¿sí?, nos lleva a un cambio de destino. Y como veíamos la semana pasada en Hechos capítulo 3, verso 19, dice la palabra del Señor que el resumen de esos tres cambios, el cambio de mente, el cambio de camino y el cambio de destino, nos lleva a un tiempo de avivamiento, a un tiempo de refrigerio delante de la presencia del Señor. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos vivir el arrepentimiento de forma personal y no solamente sea por esta temporada, sino que el Señor vaya guiándonos a ese constante arrepentimiento para que entonces realmente podamos seguir al Señor completamente. También la semana pasada veíamos que ese tiempo de avivamiento, de refrigerio, nos va a llevar a una nueva siembra. El arrepentimiento nos lleva a una nueva siembra y por lo tanto nos lleva a una nueva cosecha. El día de hoy quiero definir claramente por qué necesitamos el arrepentimiento y Dios promueve ese arrepentimiento. Pero antes de explicarlo a través de la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a pedir su dirección. Te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Señor Jesús, te doy gracias por cada persona que nos ve, Señor, desde diferentes lugares, diferentes países. Padre, te pido que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad y que nuestro corazón y nuestra mente puedan ser tierras fértiles en las cuales podamos experimentar, Señor, un cambio en nosotros, un cambio que realmente proviene de ti, oh Padre. Te pido, Señor, que en esta tercera lección podamos entender, Señor, tu voluntad y cómo tu voluntad va en contra de nuestra voluntad y que podamos cada uno de nosotros alinearnos a tu voluntad, Señor, a través del arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba leyendo un libro hace unas semanas y esto lo saqué, que se me hizo muy interesante. Esto no es algo que viene de mí, sino viene de este libro. Y lo decía de esta manera: el arrepentimiento espiritual es lo que estamos hablando. Es una experiencia por medio de la cual se altera la voluntad de una persona con el propósito expreso de ponerla en línea con la voluntad de Dios. ¿Sí? Imaginémonos, voy a utilizar mis manos. Mi voluntad, ¿sí?, está representada por esta mano, va hacia aquella dirección y la voluntad de Dios va en esta dirección. Amén. Mi voluntad y la voluntad de Dios van en sentidos contrarios. Cuando nosotros nos arrepentimos, mi voluntad, ¿sí?, entonces da una vuelta y se alinea, hacia la voluntad de Dios. El Señor desea realmente, ¿sí?, que a través del arrepentimiento nosotros podamos ceder voluntariamente a nuestra voluntad, dar una vuelta de 180 grados y entonces comenzar a hacer la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 21 está la parábola de los dos hijos y dice en el verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, ¿sí?, y ese hombre está hablando del Señor. Y esos dos hijos pueden ser cualquiera de nosotros.
Dice, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Dice, acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Ok? Después hace esta pregunta el Señor Jesús en esta parábola, verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Entonces dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En esta parábola vemos la respuesta de estos dos hijos. El primero es algo muy interesante porque dice que lo primero que dijo, ¿sí? Cuando el padre le dijo que fuera a trabajar a la viña, le dijo, no quiero, ¿sí? Esa era su propia voluntad respondiendo. Pero dice la Biblia que después, arrepentido, o sea, su voluntad iba a no hacerlo, pero como hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de dirección y entonces fue e hizo la voluntad del Padre. Por el consiguiente, el segundo hijo, dice la palabra del Señor, que no experimentó el arrepentimiento. Ahora, él respondió que sí lo iba a hacer, pero entonces no lo hizo, ¿sí? No es suficiente hablarlo si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. En otras palabras, y lo dice el Señor Jesús claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 7. Mateo 7 es una serie de advertencias en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Después viene la famosa comparación entre la persona que pone su fundamento en la roca y la persona que pone su fundamento en la arena. Y dice que la diferencia entre ambas es que los dos escuchan, ¿sí? Pero solamente uno de ellos hace. Y cada vez que nosotros oímos de parte del Señor y accionamos o lo hacemos realidad, estamos cimentando nuestra vida y nuestro destino en la roca que es Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor claramente que estos dos cimientos van a ser probados, ¿sí? Y que uno va a tener una gran devastación porque fue fundamentado en la arena. Tenemos que entender que Dios está buscando no solamente que oigamos su voz, sino que respondamos a su voz. Y el verdadero arrepentimiento siempre va a traer una respuesta hacia la voluntad de Dios, ¿sí? Para poderlo verlo de esta manera, si vamos a Mateo capítulo 4, verso 17, dice la palabra del Señor claramente que el tema principal del Señor Jesús en su ministración aquí en la tierra fue arrepentidos. Y lo dice claramente en el 4:17, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y después tenemos Mateo capítulo 5, que es conocido, Mateo 5, capítulo 6 y capítulo 7 como el famoso Sermón del Monte. Ahora, a través de este sermón vamos a ver claramente cómo nosotros podemos, ¿sí?, entregar nuestra voluntad y entonces comenzar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Las bienaventuranzas son el camino a seguir para poder entrar de lleno a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes se fijan, dice pobreza en lo espiritual, ¿sí? Realmente la traducción sería un mendigo en lo espiritual. ¿Qué significa un mendigo? Estoy seguro que alguna vez hemos visto a una gente mendigando en la calle, pidiendo en la calle. Y tenemos que entender que una persona en esa condición es totalmente dependiente de lo que la persona le pueda dar durante ese día. Siempre me ha gustado en uno de los libros más famosos, David Wilkerson. David Wilkerson fue un pastor grandemente usado por Dios que partió con el Señor hace algunos años. En los años 80, él escribió un libro llamado Exhorto a la Iglesia, y en uno de los capítulos habla claramente acerca de lo que es la verdadera humildad, ¿sí? Y cómo él define la verdadera humildad. Y siempre he usado esa definición porque se me hace sumamente práctica. Él dice en su libro que el orgullo, ¿sí?, que cada uno de nosotros tenemos, es una independencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy por un lado,
Dios va por el otro lado. Humildad significa una dependencia total de Dios. O sea, que si Dios va en esta dirección, yo voy en la dirección del Señor. Y esta primera bienaventuranza nos habla de que realmente ser un pobre en espíritu es ser un hombre humilde, por supuesto también una mujer, que son y han aprendido a ser dependientes de Dios. ¿Sí? El primer paso para que nuestra voluntad, ¿sí?, sea sometida a la voluntad de Dios es venir con un corazón humilde, con un corazón dependiente del Señor. Por eso dice la Biblia que bienaventurados son aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Esa es la llave que abre la puerta para el reino de Dios, nuestra dependencia, cuando nosotros reconocemos que dependemos del Señor. Ahora, ahí no se quedan las cosas. Si ustedes siguen en la segunda bienaventuranza, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10, y esto lo pueden leer en su casa, nos habla de dos tristezas. La tristeza de Dios, que produce arrepentimiento, que por lo tanto produce un cambio. Pero también habla de la tristeza del mundo, en donde no hay un cambio y en donde se produce muerte. Yo creo que Dios en esta segunda bienaventuranza nos está llamando a llorar, ¿sí?, por nuestra condición actual, y nos está llevando a esa tristeza que produce cambio. ¿Qué quiere decir? No es llorar solamente por llorar, es reconocer que nuestra condición está mal y que necesitamos de una nueva dirección en nuestras vidas. Y realmente una persona arrepentida es una persona que va a ser ministrada por el Señor, y muchas veces parte de la ministración es venir y depositar nuestras lágrimas en el Señor. Recuerdo hace muchos años en el cual, y estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿sí? No ha sido la única vez, pero recuerdo que es una de las veces más significativas. Recuerdo que una vez estábamos en el Instituto Bíblico, estoy hablando hace casi 20 años, y recuerdo que yo tenía una gran necesidad del Señor. Y no recuerdo claramente el título de la predicación, soy sincero, pero el pastor que predicó, tal vez predicó unos 20 minutos, pero en esos 20 minutos el deseo de mi corazón era pasar al altar y derramar mi corazón delante del Señor. Y recuerdo que ha sido uno de los momentos más significantes en mi vida, porque aunque la prédica duró un poco tiempo, durante la administración tal vez tuvimos unas 3 horas, y yo estuve en el altar derramando mi corazón delante del Señor. Y recuerdo claramente que dejé mojado, ¿sí?, esa parte de las escalinatas en donde me encontré con el Señor, porque el Señor me tocó de tal manera, y hubo tal lloro y tal entrega delante del Señor, que cuando yo salí de ese lugar, en esa noche, salí totalmente descargado de todo lo que yo traía. Y necesitamos experimentar eso cada uno de nosotros. La tercera cosa que dice Mateo capítulo 5, verso 5, la tercera bienaventuranza, es: bienaventurados los mansos. Siempre he dicho, Dios nos llama a ser mansos, no mensos, ¿sí? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es alguien que ha aprendido a sujetarse voluntariamente. Lo quiero subrayar así con mis dedos, ¿verdad? Voluntariamente a la voluntad de otra persona, ¿sí? Una persona mansa es aquella persona que se sujeta voluntariamente a la voluntad de Dios, y por consiguiente, dice aquí la palabra del Señor, que solamente los mansos pueden heredar la tierra. ¿Qué significa eso? Si tú realmente quieres llegar a todo, no solamente una parte, sino a todo lo que Dios tiene para ti, tú y yo tenemos que convertirnos en esas personas mansas que nos sujetamos voluntariamente a su voluntad, porque es la única manera de heredar todas las cosas que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Si ustedes ven, gran parte del ministerio del Señor Jesús en esta tierra fue decirnos que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Que Él no vino a predicar sus propias palabras, sino las palabras del Padre. Es más, que cuando Él iba a morir, y por supuesto iba a resucitar, Él iba a preparar un lugar para nosotros en la casa ¿de quién? De nuestro Padre. Él vino a ser el reflejo
de un hombre manso y humilde. Y esas son sus dos características básicas, ¿sí? Si queremos conocer a Jesús y si realmente tenemos esa revelación del Señor Jesús, Él dice claramente: yo soy manso y humilde de corazón. Y el Señor nos llama, ¿sí?, a que nosotros, a través del arrepentimiento, podamos experimentar la mansedumbre y la humildad que solamente provienen de parte del Señor. Si tú y yo nos fijamos, amén, y continuamos hacia adelante, el Señor nos está dando paso por paso cómo nosotros podemos, ¿sí?, poner nuestra voluntad, ¿sí?, no para que entonces podamos convencer a Dios de alguna manera a que Él haga nuestra voluntad, sino nosotros, ¿sí?, cambiar de dirección y entonces estar en la dirección del Señor. Amén. Por supuesto, verso 6 es la conclusión de los otros 3 versos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Una de las definiciones más sencillas, yo esto lo aprendí de mi padre espiritual, es que justicia es hacer lo correcto, no delante de mí o delante de las personas, sino es hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Uno de los salmos dice que si nosotros queremos subir al monte del Señor, dice claramente la palabra del Señor: es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pero después sigue más adelante: tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Una persona hambrienta y sedienta por Dios no es una persona que se alimenta del mundo. Amén. Cuando un cristiano se alimenta del mundo, de las cosas del mundo, etcétera, etcétera, va a estar, ¿sí?, saciado, pero va a estar saciado del mundo. Así de sencillo. Cuando tú, por otro lado, ¿sí?, has dejado esa dieta a un lado y entonces realmente estás buscando al Señor, amén, y estás buscando su justicia, hacer lo correcto, amén, delante de lo que Él nos manda, amén. Esa justicia viene como resultado de esa búsqueda, porque tenemos hambre y sed. Aún dice la palabra del Señor que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Si realmente somos llenos del Señor, esos ríos van a correr y van a correr y van a correr. Y dice la Biblia que seremos saciados. Porque a veces la gente está llena de otras cosas y no está llena de Dios, porque siguen, y esto es algo muy importante, bajo el poder de su propia voluntad. Vuelvo a repetir, porque hay gente, ¿sí?, que está saciada, ¿sí?, y está llena de las cosas del mundo, de sus propios caminos, porque siguen bajo el poder de su propia voluntad. Amén. Cuando nosotros ejercemos nuestra propia voluntad, hay un poder para continuar en esa voluntad. Mi padre espiritual lo decía de esta manera: todo camino que tú y yo caminemos en esta vida, tarde o temprano va a venir una confirmación de ese camino y por lo tanto, ¿sí?, no va a poder ver vuelta atrás. ¿Qué significa eso? Dios desea confirmarnos en su voluntad. ¿Amén? Para que llegue un día en el cual nosotros no veamos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia atrás, sino que solamente veamos su voluntad. ¿Y es posible? Por supuesto que es posible. Por otro lado, si nosotros seguimos negando, seguimos rechazando la voluntad del Señor, nosotros podemos ser confirmados en nuestros propios caminos y en nuestra propia voluntad. Y puede llegar el riesgo, ¿sí?, a que ya no podamos volver a la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de que un hombre o una mujer siguieron en sus propios caminos, siguieron en sus propios consejos, siguieron haciendo su propia voluntad y fueron confirmados en ese camino. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl. El reino de Israel estuvo bajo 3 reyes principales. Saúl, que reinó 40 años. David, que reinó otros 40 años. Y su hijo Salomón, que reinó otros 40 años. Durante 120 años hubo un reino unido de Israel. Y después de Salomón se dividió, ustedes saben, entre el norte y el sur. Cada uno de esos reyes representa, ¿sí?,
un hombre o una mujer, ¿sí? En los ojos del Señor. Saúl, ¿sí? Fue un hombre que fue escogido en la carne. Por consiguiente, él caminó la gran parte de su vida en la carne. Por último, en la última parte de su vida, dice la palabra del Señor que el Señor ya no le respondía, que él buscó la guianza de parte del Señor y el Señor cayó, y fue cuando va y consulta a una adivina o una bruja, o como querramos llamarle, y ustedes saben el resto de la historia. Dice la palabra del Señor que Dios le advirtió años antes que la rebeldía que había en su vida era como el pecado de adivinación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos rebeldes y seguimos nuestros propios caminos, aunque seamos espirituales, lo que nosotros vamos a abrir no es el ámbito espiritual que viene de parte de Dios, sino el ámbito espiritual que proviene del enemigo, porque el enemigo se rebeló y se sigue rebelando a la voluntad de Dios. Por consiguiente, cuando tú te alineas a tu voluntad y a la voluntad del enemigo, eso es lo que puede ocurrir. Segundo rey, dice la palabra del Señor que Dios escogió a David, que era un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre iba a ser la voluntad de Dios. Si usted se fija, no dice, elegí a un hombre con un corazón bueno, no. Elegí a un hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Tú me podrías preguntar, bueno, pastor, ¿qué fue lo que pasó cuando David pecó gravemente? Bueno, en ese tiempo en su vida se salió drásticamente de la voluntad de Dios, y entonces Dios tuvo que traer al profeta Natán, ¿sí? Profetizar sobre su vida, y no solamente profetizar y decirle tú eres ese hombre culpable, sino todos los juicios que iban a venir en su contra, pero todos esos juicios lo iban a poner nuevamente en la voluntad de Dios. Al final de sus días, David, ¿sí? Después de todos esos años de arrepentimiento, porque cada uno de esos juicios iba a traer un nuevo ciclo de arrepentimiento a su vida, ¿sí? David fue un hombre que nuevamente regresó a los caminos del Señor y regresó a hacer la voluntad de Dios. Tercer rey, el rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón podemos dividir su reinado en dos periodos, los primeros 20 años y los segundos o la segunda parte de 20 años. ¿Sí? Dice la Biblia que Salomón amaba al Señor y por lo tanto el Señor amaba a Salomón. Dice la Biblia que un día orando, y estoy parafraseando, Salomón le pide al Señor sabiduría. Señor, no sé qué hacer. ¿Sí? Hay un gran pueblo, innumerable, ¿sí? Un pueblo que entra, que sale, y yo, Señor, y vuelvo a repetir, estoy parafraseando, ¿sí? No sé qué hacer, Señor, dame sabiduría. Y dice la Biblia que Dios le agradó tanto esa oración, ¿sí? Que no solamente fue contestada esa oración, sino que le dice el Señor, yo te voy a dar aún más de lo que has pedido, ¿sí? Ustedes saben que es el único lugar en la palabra del Señor en donde el Señor le dice a Salomón, antes de hacer esa oración, pídeme lo que tú quieras. ¿Por qué Dios estaba tan seguro de decirle a Salomón eso? Porque Dios sabía que en esa primera tiempo, en esa primera etapa de su vida, Salomón iba a pedir hacer su voluntad. Dice la Biblia que entonces construyó durante 7 años el templo, que es el templo de Dios, pero fue construido por Salomón. Dice también la palabra del Señor que llevó 7 años hacerlo, después llevó 13 años a hacer su propio palacio. Imagínense, ¿sí? La Biblia habla de que el templo de Salomón fue el más glorioso, ¿sí? Ahora imagínense el palacio del rey que llevó casi lo doble, ¿sí? Fue un palacio, ¿sí? Y todo lo que hizo alrededor de todo esto fue algo glorioso. Dice que venían aún reyes y reinas de otros lugares a ver la sabiduría de Salomón, pero también cómo era puesto en medio de su reino. Dice la palabra del Señor que en esta primera etapa recibe una advertencia claramente, ¿sí? Y el Señor le vuelve a hablar una segunda vez y le dice que tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que pueden suceder. Y usted sabe el resto de la historia, desgraciadamente Salomón dice que se desvió su corazón, ¿sí? Y empezó a adorar a otros dioses, ¿sí? El mismo constructor del templo ahora había
se había convertido en el constructor de otros pequeños templos y que su corazón se había dividido. Y el corazón de un rey dividido va a traer a una nación dividida. Amén. Ustedes se fijan, Saúl, David y Salomón, cada uno de ellos tuvo una voluntad propia, ¿sí?, que pudo haber sido sometida a la voluntad de Dios, pero cada uno de ellos tomó decisiones diferentes porque eran personas diferentes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Sí? Si ustedes y yo aceptamos una realidad, es que cada uno de nosotros tenemos oportunidades para seguir la voluntad del Señor. Vuelvo a repetir Mateo capítulo 5, verso 3. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad de humillarnos delante del Señor. Tenemos la oportunidad de decir, Señor, quiero depender de ti en todas las áreas de mi vida. Es algo que tú y yo debemos de decidir. Número 2, todos tenemos aquí la oportunidad de llorar por nuestra condición, de llorar en el sentido, como yo les contaba, de vaciar nuestro corazón y decir, Señor, he llegado hasta aquí. Y creo que todo verdadero cristiano llega en un tiempo en su vida en que dice, yo ya no puedo más, porque estamos hartos de hacer nuestra propia voluntad. Amén. Número 3, Dios no entonces empieza a trabajar esa mansedumbre en nuestras vidas para que nosotros, sí, podamos entender que es a través de esa mansedumbre que podemos heredar todas las cosas. Amén. Solamente los mansos son los que heredan todas las promesas del Señor. Número 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Aquellos que buscan al Señor con todo su corazón. Hay muchos cristianos que realmente no le buscan. Dios desea, amén, que le busquemos con todo nuestro corazón y que seamos saciados de Él y de solamente de Él. Y a partir del verso 7, Mateo capítulo 5, verso 7, empezamos a ver el resultado en nuestro corazón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ustedes se fijan, no solamente somos personas mansas, sino ahora empezamos a recibir lo que el Señor quiere en nuestro corazón. Misericordia, verso 7. Verso 8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Y verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Si ustedes se fijan, cada una de estas cosas va a empezar a formar el carácter de Cristo. ¿Por qué necesito el arrepentimiento? Amén. Para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Casi para terminar, si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 2 y verso 3, de las 7 iglesias, ¿sí?, 5 el Señor le dice, yo conozco tus obras, y les dice claramente, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Él deseaba cambiar a estas iglesias porque son su cuerpo, son su esposa. Amén. Las únicas 2 iglesias que les dice el Señor que no se arrepientan es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que son muy buenos ejemplos a seguir para toda iglesia. Amén. En Jeremías 48, y con esto quiero terminar, dice claramente que Moab, Jeremías 48, 11, ¿sí?, dice que se negó a un proceso de purificación, ¿sí?, y que no había sido vaciado de vasija en vasija y que nunca había ido al destierro, amén, y que había conservado su mismo sabor y su mismo olor, amén. El proceso de purificación en ese entonces era el siguiente: una vasija contenía el vino con todos los sedimentos y tenía que pasar de una vasija a otra vasija, a otra vasija, y cada vez, ¿sí?, que era pasada de vasija en vasija, esos sedimentos se quedaban, amén, y iba siendo cambiado su sabor y su olor. ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? Para no seguir siendo los mismos. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a ir a la palabra del Señor. Yo te animo a buscar y a tener un tiempo con el Señor en el cual, si realmente estamos comprendiendo estas lecciones, amén, que podamos venir delante del Señor y decir, Señor, necesito de ese arrepentimiento porque necesito ese cambio y ese nuevo destino en mi vida. Muchísimas gracias y Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.